días, apreciados estudiantes. Vamos a colocarlo por acá mejor. Pues, buenos días, apreciados estudiantes. Arrancamos hoy con la presentación de la guía número 2 de estadística y geometría. Recuerde que en matemática, grado noveno, vamos a trabajar álgebra. Serían 3 clases de álgebra de 2 horas en la semana y un bloque de 2 horas de geometría con estadística. Si en unas semanas hacemos geometría y en otras semanas hacemos estadística. Tenemos programado eso. Entonces, para no quedarnos atrás con esto del COVID-19, habíamos trabajado algunas clases de estadística en el primer periodo. Entonces, estamos retomando los temas de ese primer periodo. Hacemos un resumen rápidamente de los temas que ya hemos trabajado y arrancamos con el siguiente tema de esta guía número 2 de geometría con estadística. Entonces, bienvenido a la guía número 2 de estadística. Lo que vamos a trabajar acá, las temáticas que vamos a tener en cuenta es terminología estadística. En esto ya aquí vamos a hablar de población, muestra, qué es una variable, cuándo una variable es cuantitativa, cuánto es cualitativa, las gráficas estadísticas. Entonces ya tenemos gráficas de barra, gráficas circulares, diagramas, los diferentes diagramas que son histogramas, polígonos de frecuencia y tablas de frecuencia. Básicamente eso es lo que vamos a estar revisando, junto con las situaciones, problemas que podemos abordar a través de estos contenidos y cuáles situaciones, problemas podemos revisar y empezar a resolver a través de estas temáticas estudiadas en el día de hoy. Entonces, bienvenido al trabajo con la terminología estadística. Para ello, bueno, vamos a comenzar a revisar lo siguiente. Tenemos que el área de matemática, en el área de matemática, los docentes Alcide Segundo Páez Soto para 905 y 906, la profesora Cándida, que está trabajando en 91, 92, 93, el profe Mendinueta, que está en 95, y Jorge Elías Campos, que está en 94. Entonces, esos somos el equipo de docentes trabajando en el área de matemáticas, integrados para hacer la formación de ustedes, que sea integral, que sea lo más productiva posible y que logren aprender desde su casa los conceptos de estadística vistos en el primer periodo y lo que vamos a reforzar a través de estas guías virtuales, guías que estamos elaborando y estamos explicando desde la semana de mayo, que estamos haciendo esto, desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo, que es el día para entregar el desarrollo de toda la guía número 2 de estadística. Entonces, las temáticas vamos a abordarlas, vamos a mostrarlas acá ahora. Nos vamos a ir a las temáticas que estamos abordando. Permítame, voy a quitar esto de aquí. Vamos a empezar a mostrar la guía número 2 de estadística.
Tenemos ahí el curso, ya esto la parte la habíamos comentado, cuáles eran los profesores que lideraban el proceso, los diferentes cursos, pero que nosotros estamos trabajando de manera integral, todos lo estamos trabajando. Entonces la profesora Cándida para 9.2, 9.1, 9.2 y 9.3, el 9, el 9.4, el profesor 9.4 estaría Jorge Luis Ospina Campo, el 9.5 José Ángel Mendinueta y el 9.6 Alcides Páez Soto. Somos docentes de geometría y estadística en los grados novenos. Ya hablamos entonces de lo que es el estándar. ¿Cuál es el estándar con el que vamos a trabajar? Esto de estándar a qué hace referencia es a lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación Nacional, que debemos llevarle a todos los estudiantes de Colombia a través de nuestras clases. Dice, selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que se está representada, nominal, ordinal, de intervalo o de razón. El DBA, el Derecho Básico de Aprendizaje, DBA. ¿En qué consiste eso de DBA? Se propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga sobre la comparación entre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central de variación y de localización. Esos son conceptos ligados netamente a la comprensión de la estadística. Bueno, los temas con los que vamos a abordar todo ese DBA y ese estándar, los temas con los que vamos a estar haciendo la clase es terminología estadística, que ya yo le había comentado. Básicamente es el tema 1 de su libro guía. Se habla de población y muestra. Sé que consiste el término población, muestra, variables, tipos de variables, y se habla también de las escalas. Y también podríamos incluir ahí lo que son gráficas estadísticas. Las gráficas estadísticas, ya saben que vamos a trabajar diagramas de barras, diagramas circulares, histogramas y tablas de frecuencia. Un cuarto tema que aparece ahí tentativo, el cuarto tema que aparece aquí, medida de tendencia central, lo vamos a estar abordando un poco, pero se va a hacer, es como una especie de introducción, porque este tema lo vamos a desarrollar en la guía número 3 de las siguientes semanas con lo que vamos a trabajar. Uno de los subtemas de lo que ya yo les hablaba son variables estadísticas que pueden ser cualitativas. Cuando una variable es cualitativa, cuando no se puede expresar, no se puede medir, no se puede expresar como una cantidad. Por ejemplo, el estado civil no es ni 80 ni 90, el estado civil es soltero, casado, unión libre, es la respuesta. Entonces, como esa respuesta no se le puede asociar una cantidad, se habla de variable cualitativa. Pero cuando la variable es medible, si ya se habla de cuantitativa, entonces cuánto peso, el peso, la estatura, los años, la edad, se habla de los años medido ya en años que tenga la persona, o puede ser también el tiempo, las horas, los minutos, todo eso son variables cuantitativas. Cuánto se gasta una persona haciendo determinada actividad, cuánto se demora en ir, cuánto se demora el año escolar, cuánto demora un periodo. Esas medidas así son cuantitativas. ¿Cuánto demora algo? Ya hablamos de que también vamos a trabajar diagramas de barra, de puntos y de líneas, diagramas circulares, pictogramas. Bueno, arrancamos entonces con las actividades que vamos a desarrollar. Se habla de saberes previos. Ya ustedes, esto de estadística no es nuevo, ustedes lo han venido trabajando en los grados desde la primaria. Desde la primaria han venido viendo algunos conceptos de estadística. Yo sé que ustedes ya recuerdan más o menos qué es población y muestra, por eso lo estamos poniendo aquí como un saber previo. Dice, en la década de 1960, en una ciudad de Estados Unidos se hizo una encuesta telefónica para pronosticar el ganador de las siguientes elecciones presidenciales. El pronóstico fue que ganaría el candidato A, pero en realidad ganó el candidato B. Pregunta, ¿cuál es la población y la muestra de esta situación? Entonces ustedes tienen que revisar ahí que población es todo el conjunto analizado. En este caso serían todos los posibles votantes o personas que tienen ese derecho a votar para el año 1960 en Estados Unidos. Esos son los votantes que puede haber en ese año en los Estados Unidos. Recuerde que no todas las personas del país pueden votar.
Por ejemplo, aquí en Colombia nada más votan los mayores de 18 años. Y eso desde el año 1957 que pueden votar las mujeres. Antes las mujeres no tenían derecho al voto. O sea, una aclaración de que no todos los ciudadanos tienen derecho al voto. O sea, hay que tener una edad, cumplir unas condiciones para poder ejercer el derecho al voto y elegir candidatos en las elecciones presidenciales o de alcaldía, gobernación, senado, cámara, así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería la población aquí? La población es todas esas personas o los ciudadanos que tienen derecho al voto en la ciudad, esta que están hablando aquí de los Estados Unidos en el año 1960. Entonces, esa es la población. Ahora dice la muestra. ¿Cuál sería la muestra? La muestra sería esa cantidad de personas que llamaron. Entonces, en una encuesta telefónica no se va a llamar a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo está pendiente del teléfono, muchos están trabajando y no van a poder contestar y esas cosas. Entonces, una encuesta es escoger una parte de la población y preguntarle. ¿Cómo le preguntaron? A través de el teléfono. Esta encuesta, de una vez le anticipo, esta encuesta no es lo mejor, porque este pronóstico no fue el mejor, porque ahí dice, el pronóstico fue que ganaría el candidato A, pero en realidad ganó el candidato B. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta muestra escogida no fue representativa, es decir, no fue una muestra bien realizada, una muestra que se ajustaba al problema, y por lo tanto no era una muestra que nos daba garantía de tener un buen resultado, es decir, que coincidiéramos con el resultado que iba a dar las elecciones. Por el contrario, la encuesta fue un fracaso, porque la muestra estuvo mal seleccionada. Se seleccionó una muestra de una manera no significativa, fue una muestra no representativa. Entonces, ¿cómo se dice que una muestra está mal realizada? Se dice que no es representativa o que la muestra no va a ser, no va a ser objetiva. Es decir, la persona que se diseñó esta muestra no va a encontrar un resultado que sea objetivo. Por el contrario, el resultado va a ser amañado, va a ser un resultado que va a dar un falso resultado, como muchas veces han pasado acá en los países de América. Bueno, ahora pasamos a la pregunta. Dice, ¿crees que la muestra elegida para hacer el estudio del posible ganador fue representativa? Ya eso lo explicamos. No fue representativa y la respuesta es no fue representativa. Ya ustedes saben el por qué. Porque no se hizo una elección de la muestra de manera adecuada. Y los resultados que se llegan no son los más objetivos, por el contrario, una muestra que viola todos los requisitos o protocolos de una muestra, por lo tanto, no arrojó el resultado adecuado. La pregunta C dice, ¿cómo se debió seleccionar la muestra de manera que los datos fueran confiables? Es decir, para que una muestra sea confiable, debe estar representado todos los elementos o que conforman a la población. Debe tener derecho a estar escogidos ahí. Recuerde que la muestra se va a escoger de manera al azar o aleatoria. Entonces, cualquier persona de los Estados Unidos, de esa ciudad de los Estados Unidos, tenía posibilidad de participar. De si usted, nada más participaron los que tenían teléfono, entonces los que estaban en las poblaciones donde no había teléfono, porque fue en el año 1960, los teléfonos nada más estaban habilitados para las personas pudientes, para aquellos ricos, uno le llama rico, o personas muy pudientes que tenían mucho dinero, porque en esa época un teléfono, en todas las casas no había teléfono, entonces nada más llamaron a un sector de la población, por lo tanto la muestra no era representativa. Por eso era que ¿cómo se hubiera podido hacer mejor? Que no se hiciera una muestra telefónica, sino que realmente se cogieran personas de los diferentes sectores de la ciudad, de los diferentes barrios, de las diferentes comunas, o personas de diferentes lugares, no solamente ricos, pobres o de clase media, sino cualquier tipo de personas que conformaran la población, que se escogieran al azar. Si se llamara al azar, no a los que tuvieran teléfono, sino que buscaran la forma de preguntarle a todas las personas de la población de esa muestra, pero que fueran al azar, no fueran escogidas a dedo para que la muestra sea representativa. Ahora, si nos vamos a conceptualización, en conceptualización hablamos de los elementos básicos de todo esto. Entonces hablamos de lo que es una variable cualitativa. Ya eso lo hicimos. ¿En qué consiste una variable cualitativa? Es aquella que no se puede medir, no se puede establecer cuánto es, sino es una variable que habla nada más de la característica de una población o de una muestra. O sea, ahí podríamos hablar del sexo, entonces sexo masculino, femenino,
Entonces ya ahí sería una variable cualitativa. Estado civil y así sucesivamente. Ese tipo de variables donde yo no puedo dar un valor o medir con medir o que no puedo medir. Bueno, ahí está otro ejemplo. Dice también distribuciones de frecuencia. ¿En qué consisten las distribuciones de frecuencia? O sea, una distribución de frecuencia es el registro de todos los valores de la variable y su frecuencia asociada. Pues es decir, que tanto, por ejemplo, si estamos hablando de talla del calzado de los estudiantes del Colegio Leonidas Acuña, entonces tendríamos que mirar la distribución de frecuencia, cuánto calzan 37, cuánto calzan 38, en calzado, el número del calzado. Entonces sacaríamos de los 1.800 estudiantes que tiene la institución Leonidas Acuña en la sede central, 700 calzan 32, 45 calzan 48, y así sucesivamente. Estaríamos sacando cuánto hay de cada uno en la población de Leonidas Acuña. Entonces eso hablaríamos de una distribución de frecuencia. Ahorita con un ejemplo más claro lo hacemos ahí. Hay frecuencia absoluta, cuanto es las veces que se repite un valor o categoría. Aquí se habla muy bien de esto y se escribe F sui, F minúscula. Ahora, cuando la frecuencia es relativa, se escribe FR. ¿Qué es frecuencia relativa? Vamos a hacer una división entre la frecuencia absoluta y la población. Entonces es con esta ecuación que aparece ahí. Ahí se la estoy colocando, que ustedes ya la vean. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el valor n, que sería el total de la población. Y F sui es la veces que se repite un valor o la frecuencia absoluta. Bueno, esa parte ustedes ya la habían visto en los grados anteriores. Frecuencia porcentual es cuando hablamos de la frecuencia como un porcentaje. Entonces, lo que me dé la frecuencia relativa lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje. Entonces, esta frecuencia relativa, lo que me dé, lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje de esa, la frecuencia porcentual que se obtiene al multiplicar la frecuencia, y me va a dar el porcentaje de ese tipo, de cuánto es la cantidad de personas que tienen esa característica o elementos de la población que tienen esa característica. Ahora, frecuencia acumulada, ya lo dijimos, es ir acumulando entre un dato y otro rápidamente cuál es la frecuencia que tenemos. Entonces, ya eso también lo tenemos ahí, lo vamos a mostrar mejor cuando hagamos el análisis de una tabla de frecuencia. Ahora, diagrama de barra y diagramas circulares. Ahora que hagamos un ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, muchos ya lo trabajan. Entonces, los diagramas de barra y los diagramas circulares ya saben cómo se trabaja. Ahora, con un ejemplo lo vamos a mostrar. Aquí lo tenemos, los ejemplos. Bueno, antes de comenzar con los ejemplos de diagrama de barra y circular, traemos a la memoria o refrescamos la memoria con esto. Es decir, aquí tenemos en qué consiste una tabla de frecuencia y tenemos la variable tipo de vivienda. Entonces dice vivienda BA, BH, BP. O sea, ahí hablan de unos tipos de vivienda. O sea, ¿qué significa cada una de estas variables? ¿Y qué es esto? La F, ¿qué significaría? Significaría frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántas de vivienda tipo A hay 1.764. La frecuencia relativa sería el total de familias que viven en estas viviendas. ¿Cuántas serían? Sería sumar toda la frecuencia, me daría el total de familias. Sería 4.500. Este 4.500 es el denominador que voy a poner en la frecuencia relativa. La frecuencia relativa siempre se va a hacer poniendo en el numerador la cantidad de VA, es decir, de tipo de vivienda VA. Entonces, ese valor, 1.764, se va a dividir con el total de elementos de la población. Entonces, 1.764, que sería entre el total me da 0.392, y esa es la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa la vamos a escribir aquí, ¿verdad? Ahí, de frecuencia relativa acumulada, la escribimos acá, la repetimos acá. Y el porcentaje sería coger este número y multiplicarlo por 100, y eso me da 39.2. Ya tenemos la primera columna llena. Ahora pasamos al siguiente renglón. El siguiente renglón es viviendas tipo H, tipo de vivienda tipo H. Ya van a ver cuántas viviendas tipo H hay, 960. Ahora, este 960 lo vamos a utilizar para hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo? 960 entre el total, que es 4.500. Eso me da 0.213.
ese valor, como ahora lo voy a hacer acumulado en esta columna que va, en esta, va la frecuencia acumulada de cómo se saca. La anterior, que era esta, 0,392, se va a sumar con la que viene, 0,213, y estos dos, la suma de estos dos decimales, 0,392 con 0,213 me da 0,605, perdón. ¿Y esto a qué corresponde? Este valor corresponde a un 21.3%. Ojo, este valor corresponde a un 21, el porcentaje para esta frecuencia. Pero si el porcentaje es acumulado, me tocaría coger estos dos y me daría 65. Si es acumulado, yo puedo hacer porcentaje solo. En este caso, el porcentaje es nada más de 0,213. El porcentaje de 0,213 es el que corresponde a 21.3. Bueno, ahora, así llenamos la tabla. El resto de la tabla se hace de manera similar. Se hace todo esto. Entonces, recordando, esto lo estamos haciendo para recordar cómo se llenaba una tabla de frecuencia. Ya lo hicimos aquí, ya lo recordamos ahí también. Tipo de vivienda familiar, ya dijimos cómo era, ahí están los demás valores, está la explicación. Ahora sí, o sea, aquí tenemos diagrama de barra para tipo de vivienda. Entonces tenemos vivienda tipo A. ¿Cuántas hay? Hay aproximadamente 1800, porque la altura de la barra de vivienda tipo A llega hasta 1800. Ahora, la vivienda tipo H, en azul, llega hasta qué altura? Aproximadamente 1000. Y la vivienda tipo vivienda propia, BP, la vivienda tipo BP o vivienda propia, es la que corresponde a un 1000 a 1800, más de 1800, es decir, aproximadamente 1900. Recuerde que esta barra fucsia o así, es como un color así como fucsia, es un poquito más alta que la barra amarilla que corresponde a vivienda en alquiler. La vivienda en alquiler o vivienda tipo A, vivienda en alquiler, es un poco más pequeña la barra que la vivienda en casa propia, que esta es un poco, según la gráfica que tenemos aquí del diagrama de barra de vivienda tipo de vivienda. También se puede hacer un diagrama circular, el cual se divide en sectores y de acuerdo a los tamaños. Por ejemplo, el tamaño más grande corresponde a vivienda tipo propia, BP, vivienda propia. Y aquí le cambiaron el color. Ahora amarillo es para vivienda propia. Miren, mientras que amarillo acá era para vivienda en alquiler. Y aquí en el diagrama circular, el amarillo corresponde a vivienda de tipo propia. Ahora el azul para vivienda en hipoteca, con hipoteca, y la otra es vivienda en alquiler, un 39%. Los tamaños son de acuerdo a la medida del ángulo. Entonces, el ángulo más grande, el sector circular más grande, hablamos del sector circular más grande, corresponde a vivienda tipo propia, que es 40%, 39% para vivienda en alquiler y un 21%, que es más pequeño, los porcentajes, a la vivienda con hipoteca. O sea, hablamos de los tipos de gráficas. Ahora, la moda, entonces como ya metiéndonos con los temas que vamos a ver la próxima semana o la próxima guía. La moda corresponde al valor que tiene mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite, el valor que tiene la frecuencia absoluta más grande. O puede ser un valor, puede ser tablas de frecuencia que son nada más con un solo valor o tablas de frecuencia que miran intervalos. Se puede ser clase modal o un valor modal. Y se escribe MD, la moda, se simboliza MD. Y recuerde que la moda va a ser el que tiene mayor frecuencia. En este caso, la moda para la tabla de frecuencia que nosotros tenemos, la moda corresponde a el valor más grande, vivienda tipo propia, vivienda BP para 1776. Esa es la moda, porque es la que tiene la frecuencia absoluta más grande, esta. Este valor corresponde a la moda, porque tiene el valor de frecuencia absoluta más grande. Ese es el valor modal, 1776. Corresponde a vivienda de tipo propia, BP. Ahora, bueno, esa es la moda. También tenemos la mediana. ¿Y la mediana qué es? Es la característica de la distribución que ocupa la posición del centro cuando los valores de la variable están ordenados. Entonces me tocaría ordenar todos los valores y el que quede en el centro se le llama la mediana. La mediana es fácil de calcular para datos no agrupados.
simplemente se ponen los valores en orden y el dato que quede en todo el centro, que si son 18, si son 5, se ponen 2 para acá y 2 para acá, y el que quede en el medio es la posición mediana, es el valor que corresponde a la mediana. Y ese dato estadístico a veces coincide con la moda, muchas veces no coincide. Hay que tener cuidado con eso. A veces la mediana coincide con la moda y a veces no. El promedio ya ustedes más o menos lo han trabajado. El promedio simplemente es sumar los datos y dividir entre el número de datos. Esto es lo que aparece ahora, dice promedio. Ustedes ya lo tienen aquí. Se suma el número y se divide entre 2. Bueno, aquí aparece otra tabla de frecuencia. La variable dice nivel de satisfacción. Puede ser nada satisfecho, poco satisfecho, bastante satisfecho, muy satisfecho, no lo ha aprobado, total. O sea, ahí aparece una encuesta, dice una empresa productora de cremas humectantes para el cuerpo reparte de manera aleatoria 235 unidades del nuevo producto entre un número total, un número igual de posibles consumidores. Además, realizó una encuesta sobre el nivel de satisfacción. En el siguiente cuadro se muestran los resultados. Entonces, de las 235 personas que se le hizo la encuesta o se le hizo el estudio, 6 dijeron que no estaban satisfechos, es decir, que no les gustó. 90 dijeron que estaba muy satisfecho con esa crema que le estaban probando. El 96 personas dijeron que estaban bastante satisfechos. El 31 poco satisfechos y 12 no la probaron, es decir, recibieron la crema pero no se la aplicaron, no hicieron la prueba. Ahora, esta sería la frecuencia absoluta. Esta FR es la frecuencia relativa. ¿Cómo se va a sacar este 0,026? ¿Cómo sacamos este número? El 6 lo dividimos entre 235 y nos vamos a obtener el 0,026. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Esta F mayúscula se llama frecuencia acumulada. Simplemente 6 se pone otra vez 6 aquí. El que viene ya es 6 más 31. 6 más 31 me da 37. El que viene, 6 más 31 más 96 me da 133. El que viene, la frecuencia acumulada que viene, esta, ¿cómo sacamos este número? 235. Es la suma de toda esta columna. El 6 más 31 más 96 más 90 más 12 me daría 235, que corresponde al número de personas que se le obsequió la crema, es decir, que hicieron parte del estudio. Lo demás es porcentaje que ya ustedes saben cómo se saca. Sería 6 entre el total y se multiplica por 100. 31 entre 235 y se multiplica por 100 y da 13.2. Y así sucesivamente completamos esa tabla de frecuencia. Es fundamental trabajar las tablas de frecuencia, por eso lo estoy poniendo ahí. Ahí también hablamos de las variables de tipo cualitativa ordinal. Ya saben que vamos en un orden, entonces la variable dice nada satisfecho, poco satisfecho, entonces se va mirando el nivel de satisfacción. Es una variable cualitativa, pero es ordinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva un orden, de nada satisfecho hasta bastante satisfecho. Entonces comienza con poca satisfacción y termina con mucha satisfacción. Por eso es que es una variable cualitativa ordinal. La moda, ¿cuál es la moda? Es la categoría que más tiene frecuencia. La categoría que más tiene frecuencia es bastante satisfecho, con un 96 personas satisfechas, es decir, 96 personas aprobaron esta cualidad, bastante satisfecho. Esa es la moda de la tabla de distribución. Y también decimos que es unimodal. Unimodal significa de que tiene una sola moda. Si hubiesen dos números aquí, con la misma cantidad, por ejemplo, 296, la tabla fuera bimodal, tuviera dos modas. Pero en este caso tiene una sola moda, que es el 96, que es el número mayor. Que tenga la frecuencia más alta, esa es la variable que corresponde a la moda. Bueno, seguimos acá con la explicación de caracterización de dos variables cualitativas, tablas de contingencia, o sea, hablamos de presente, ausente, total, grupo socioeconómico, defectos del lenguaje, o sea, los defectos del lenguaje, ahí lo tenemos ahí. Ese es otro tipo de tabla y con otro tipo de variable, diferente a lo que habíamos trabajado nosotros. O sea, ya hablamos de 8 sobre 400, este 400, ¿de dónde lo vamos a sacar? Recuerden que ese 400 es el total de elementos de la población. Se dice aquí, la tabla de contingencia se emplea para registrar y analizar relaciones entre dos variables.
Por ejemplo, 400 niños de un colegio fueron clasificados de acuerdo a un grupo socioeconómico. Entonces, este 400 es el número total de niños. Entonces, el 8 lo vamos a dividir entre 400 y vamos a hallar esta característica. Están presentes y viven en un grupo socioeconómico alto. Ausente y vive en un grupo socioeconómico alto es 42 sobre 400, para mostrarlo como porcentaje, que es lo que estamos haciendo en la siguiente tabla. Después 50 sobre 400, que ya sabemos cuál es el defecto del lenguaje, que es total, y corresponde a un grupo socioeconómico alto. Y así vamos cogiendo los demás y vamos haciendo la interpretación. El total va a ser 400 sobre 400 y va a ser igual a 1, que es el 100%. De acuerdo a eso, ya yo puedo establecer unas preguntas específicas de acuerdo a la tabla de lo que me dicen ahí. ¿Cómo está la explicación debajo de cada una de las columnas? Bueno, teniendo todo eso ya, nos piden hacer, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la guía? Ya después de hacer un bosquejo de todo, un paseo por toda la guía, si hacer ese paseo sin... ¿Qué nos piden que hagamos nosotros? Entonces nos piden acá, apreciado estudiante, en tu cuaderno debes copiar y desarrollar de manera clara las siguientes actividades. Consignar la teoría dada en conceptualización. Ahora, esta teoría es la que aparece ahí en conceptualización. Ustedes la buscan ahí, ahí está toda la conceptualización, van a hacer un resumen de todo eso. Eso es lo primero que van a hacer. Segundo, observe y analice el link de apoyo de YouTube. O sea, hay que mirar todos los el link que yo les voy a entregar acá, que se les va a entregar, donde hace unas explicaciones un poco más lentas de cada una de las varias de las temáticas que estamos trabajando en esta guía. También les pedimos que hagan una consulta y respondan para qué sirve la estadística. Entonces esto lo van a ahí mismo en los videos van a responder esto. El que observe el video va a poder responder esto. Si no tiene el video, dice, profe, es que yo no pude porque no tengo internet, mire que yo no tengo internet, no sé qué van a hacer. En el libro de ustedes de matemática, ahí está. ¿Para qué sirve la estadística? Ahí está. ¿Qué es la estadística y para qué sirve? Y van a responder. También, usando su mismo libro, también van a desarrollar los puntos que aparecen ahí. Es decir, de la página 101, ¿qué van a hacer? Los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Ya esto lo hicieron, ya esto ustedes lo hicieron. Esto ya lo hicieron. Simplemente nos lo van a mostrar a nosotros, van a enviar la fotografía, porque recuerden que esto que aparece aquí, ya ustedes lo hicieron en clase. En las clases, en el primer periodo, esto lo tienen hecho. Simplemente nos lo van a enviar como evidencia de que ustedes ya trabajaron esto y lo tienen ya en el cuaderno. Esta parte B también la hicieron. Los ejercicios de la página 103, los puntos 1 y 2 y evaluación de aprendizaje que están en la página 103 también lo hicieron. Nos los envían, por favor. Ya saben que son fotografías claras de todo este desarrollo. Y el punto C, eso es la página 107, los puntos 1, 2, 3 hasta el 6 y la evaluación de aprendizaje. Yo se los puse ahí para que ustedes lo miraran. Sacamos la fotografía del libro guía y se la pusimos ahí para que ustedes la tuvieran. Esas son las actividades de aprendizaje, ya ustedes la tienen ahí, nos las van a mostrar. Yo puse la fotografía del libro guía, pero ustedes como tienen el libro guía es más fácil, ustedes seguían observan su libro guía y van mirando en el cuaderno porque estas actividades ya las habíamos asignado antes de que empezara todo esto del COVID-19, ya ustedes esto lo tenían ya, simplemente para que nos quede, muestren la evidencia de que ustedes han hecho este trabajo ya, nos lo muestren a nosotros y nosotros lo vamos tomando como nota de este primer periodo. Recuerden que tenemos que entregar nota de este primer periodo y ese trabajo ya ustedes lo habían hecho, entonces nos lo van a enviar para tenerlo ya presente de lo que ustedes ya lo hicieron. Los links de apoyo, ¿cuáles son los links de apoyo? Ustedes le dan clic aquí y ahí les va a salir, lo copian, cogen el link, lo copian, lo ponen en el navegador y van a observar ahí la explicación de la clase en el canal de YouTube del profesor Alcide o la profesora Cándida o el profesor José Ventinueta o el profesor Jorge Ospina. Cualquiera de los cuatro va a poder estar liderando en este link de video, va a estar liderando la explicación de esta clase. El link de retroalimentación, esto es para el día miércoles 13, es decir, para el día 13 de mayo a las 10 de la mañana va a haber una explicación. Ahí está el link, ustedes se meten y observan la explicación de esta guía con más detalle, una explicación un poco más detenida. Los trabajos que ya finalicen, lo que hagan, lo van a enviar a los correos.
Entonces, primero el de la profesora Cándida, el correo de la profesora Cándida, después a Jorge Ospina, a Mendinueta 95 y 96 para el profesor Alcide. Hacen eso, nos los envían y revisamos todo. Los links de apoyo, el link de lo que van a revisar es esto de YouTube, se copian, los que tengan acceso a internet van a copiar el link, lo copian así como voy a hacer yo ahora acá la muestra, copian, ponen en el navegador, yo voy a ponerlo aquí en el navegador, abro una pantalla nueva, lo pongo, y le doy enter y se va a abrir el video que estamos pidiendo. ¿Cuál es el video que nosotros queremos que revise? Se revisamos aquí, esperamos que esto saltar ese anuncio y comenzamos. Vamos a trabajar con esta página del profe Alex, matemáticas con el profe Alex. O sea, ya hablan de conceptos básicos de estadística. Bueno, entonces ustedes pues, siguen, voy a parar un momentico el video. Ustedes que van a seguir observando este video de apoyo, porque ahí hablan de qué es la estadística. Mira, dice, la estadística, rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos. Esta es una de las preguntas que hay que responder en la guía. Ahí está, en los videos está. Ustedes van viendo el video y van respondiendo. Tan pronto tengan eso, ya copian, hacen un resumen de los videos también y lo van mirando y nos los van enviando a nosotros. Recuerde que eso va a ayudar, observar los videos les va a dar una visión para que respondan todo. Esto nos lo van a enviar al día 20 de mayo. Hasta el día 20 de mayo tienen plazo para enviarnos las actividades que proponemos en la presente guía. El día miércoles, el miércoles 13 a las 10 de la mañana va a estar la explicación de toda esta guía ya con más detalle que hay que hacer paso a paso y cualquier duda que ustedes tengan nos las van a poder remitir el día miércoles. Entonces, sin más, bueno, también se me escapaba mostrarles algo, que es la rúbrica de mi desempeño. ¿Esto qué significa? Esto es cómo vamos a evaluar la guía. Entonces, la guía se va a evaluar teniendo en cuenta esta rúbrica que aquí nos menciona todo lo que yo debo hacer. Por ejemplo, dice, saber ser, ahí que va, en esto es saber ser, que va, dice, cumplo puntualmente con el horario establecido de las clases y demás actividades programadas. Hay estudiantes que no están haciendo esto, no están cumpliendo, por lo tanto, aquí le va a salir ahí, no lo han logrado. Si debe marcar una X aquí, no lo he logrado. Ahora, otros ya lo hicieron, lo han hecho muy bien, felicitaciones, entonces van a ponerlo aquí donde está en verde, una X en verde. O soy responsable y puntual con la entrega de mis compromisos, también debe ser en verde, si usted lo ha hecho. Si no, está en proceso. No, profe, lo que pasa es que yo tenía problemas con el internet, me mudé, se tiene alguna excusa, se pone aquí en proceso y nos va a enviar la guía 1 y la guía 2 antes del 20 de mayo, para tener nosotros tiempo para calificar todo eso. Recuerde que se está represando el trabajo y si usted lo deja represar, después va a ser más difícil para ponerse al día. Yo los invito, muchachos, a que se pongan al día, que dejen de estar atrasados, se pongan al día y nos entreguen todo eso. Entonces, ya con esto, este sería el final de toda esta explicación de la guía número 2 de estadística. Espero hayan comprendido lo que aparece ahí, se pongan a trabajar, nos las entreguen lo más pronto posible. Si tienen alguna duda, el día miércoles 13 de mayo vamos a estar haciendo la retroalimentación de estas guías. Ahora, sin más, nos despedimos de ustedes y los dejamos. Nos vemos el próximo miércoles 13, por favor. Dios los guarde y los bendiga.